Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, abre leer tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, la paz, hermanos. Siempre es un gusto el poder compartir la palabra de Dios, porque todos nos alimentamos de esta palabra que nos vitaliza, que nos da entusiasmo, que nos pone en comunicación y en comunión con nuestro Dios. Hoy el Señor nos quiere dar una palabra a todos nosotros que sabemos cómo estamos delante de Él. Nosotros sabemos si estamos cumpliendo los mandatos de Dios en nuestra vida, o también nosotros sabemos si le hemos dado la espalda a Dios, si estamos haciendo solamente lo que queremos, y hay veces en contra de los mandatos de Dios y en contra de nuestra misma vida. Pero escuchemos la voz de Dios que nos va a regalar su palabra que nos alimenta. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, ¿qué palabra nos dirige el Señor? Dice que, bueno, acuérdense que las parábolas, la finalidad es que el que escucha se identifique con algunas de las situaciones o alguno de los personajes. Aquí hay 2 personajes, un fariseo y un publicano. ¿Cuál serás tú? Dice que esta parábola la pronuncia el Señor por algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Esto, hermanos, es muy común. Alguien que se tiene por justo es alguien que tiene una opinión sobre sí mismo que, pues yo no soy malo, no me meto con nadie, ayudo a los demás, cuando viene un pobre le doy un taco, doy limosna a lo mejor a un pobre, voy a misa cada 8 días, soy amigo del párroco, no soy persona mala. Esos son los que se tienen por justos. Pero hay veces, sin darse cuenta,
desprecian a los demás porque los consideran poca cosa o los consideran malos. Y entonces yo no hago nada malo, pero mi cuñada es bien loca. Yo no hago nada malo, pero mi compadre, ese sí es bien borracho y mujeriego. Yo no hago nada malo, pero mi suegra, tiene una lengüita. Y entonces me siento bueno y estoy juzgando, criticando, señalando los defectos de los demás. Para ellos, Jesús da esta parábola. Tal vez tú no te sientes tan malo o tratas de esconder tus pecados y tus defectos y señalas al otro. ¿Qué es lo que te dice Jesús? Dice que 2 hombres subieron al templo para orar. Dios sabe qué es lo que cada uno pide en su oración. Dios sabe la vida a detalle de cada uno de los que nos acercamos a Él. Y dice que uno era fariseo y el otro publicano. Recuerda que un fariseo era un judío laico del pueblo, no era sacerdote, rezaba, trataba de cumplir la ley de Dios, la palabra de Dios hasta el detalle, y de lo que aprendían de la palabra de Dios la enseñaban, la transmitían a los demás. Eran para el pueblo casi el modelo de cómo se tiene que vivir en la fe. Daban limosna, daban el diezmo escrupulosamente. ¿Qué es el diezmo? El diezmo es un mandato de Dios, de los bienes que recibimos, dar el 10% para el Señor. Jesús daba el diezmo. Los primeros apóstoles daban el diezmo. ¿Por qué? Porque reconocer que todo lo que tengo viene del Señor. El fariseo era escrupuloso de todo lo que ganaba, de todo lo que recibía. El 10% lo entregaba a Dios. Por decir algo, si ganaba 5,000 pesos mensuales, 500 pesos eran para el Señor, para el culto, para el templo. Y el fariseo lo hacía, porque si no lo hacía, él tenía la conciencia de que le estaba robando a Dios. Así era el fariseo. El publicano, que es el otro personaje, es alguien que no frecuentaba mucho al templo. Eran funcionarios de gobierno corruptos, que cobraban los impuestos, pero cobraban de más. Eran famosos por sus borracheras, por sus fiestas, hay veces hasta con prostitutas. Y por eso los judíos los veían mal, además de que los consideraban traidores porque eran judíos que trabajaban para los romanos. Los dos se acercan al templo. No sé si tú seas el fariseo, el que cumple con los mandatos de Dios, el que no le hace mal a nadie, o eres el publicano que roba, que va con brujos, que ve pornografía, que se emborracha, que va a trabajar y no trabaja lo que tiene que trabajar y sí exige cobrar bien. ¿Cuál serás tú? Pero dice que el Señor escucha y conoce a cada uno. Te conoce. Si eres malo, no tienes que poner cara de buenecito. Y dice que el fariseo erguido, ya desde la palabra es recto, ¿sí?, orgulloso, sintiéndose bien, sintiéndose digno, oraba: Dios mío, te doy gracias. Oye, qué genial.
La grandeza de un hombre está en su espíritu de agradecimiento por lo que ha recibido. Pero dice, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros. Este en verdad es un buen hombre y reconoce que lo que es gracias a Dios. Gracias. O sea, yo soy una persona débil. Si no fuera por ti, Señor, andaría yo tirado de borracho. Gracias, Señor, porque si no fuera por ti, en mi matrimonio yo no podría ser fiel. Gracias, Señor. Fíjate qué grandeza de este hombre. Reconoce que si hay cosas buenas en él, son gracias a Dios. Ahí no está el delito, ahí no está el problema, ahí no está el error de este hermano, sino en lo que dice a continuación. Dice, tampoco soy como ese publicano. En esta frase está la debilidad, el pecado de este fariseo, que porque él no hace cosas malas, se siente mejor que el otro. No soy como ese publicano, no soy como ese pecador. Ay, es que sí, como hay gente malvada, gracias a Dios yo no soy ladrón, no he matado a nadie. Gracias a Dios no he abortado. El detalle es si tú desprecias al otro. No es que yo no soy como mi suegra, ella sí mucho va a darse golpes de pecho, pero mira, es una víbora que no sé qué. ¿Ya? Ahí perdió la gracia. Cuando tú te pones de juez de tu hermano, cuando tú te pones por encima del otro, pierdes la gracia de Dios. Estás fuera de la voluntad de Dios. Y fíjate, todavía reconoce las cosas buenas que hace. Ayuno 2 veces por semana. Para los judíos el ayuno obligatorio nada más era un día a la semana, el viernes, para prepararse a la fiesta del sábado, del Shabbat. Este dice, ayuno, o sea, soy más piadoso, más entregado. Dice, y doy el diezmo de todas mis ganancias. Yo no le robo a Dios. Al contrario, con mi trabajo, con mi esfuerzo, agradezco y reconozco lo que Dios hace conmigo. Este fariseo es extraordinario, cumplidor de la ley, perfecto casi. ¿Cuál es su problema? Desprecia al hermano. Ojalá tú no seas como el fariseo. Ojalá tú no desprecies a tu hermano cuando lo ves cometiendo un pecado. Apiádate de él, reza por él, ayúdalo a salir de su pecado. No te sientas mejor, no te olvides que si algo bueno sale en ti es gracias a Dios. Que si no has caído en pecados graves es porque Dios ha tenido misericordia. Pero tal vez tú eres el publicano. Tal vez tú le has fallado a Dios. Vives en unión libre o vives en adulterio. A lo mejor tú eres el publicano que ha ido a que le lean las cartas o lo limpien con huevo. Tal vez tú eres el publicano que en tu trabajo le has robado al patrón o no trabajas. Y dice, el publicano se quedó lejos, no se atrevía a levantar los ojos al cielo. El publicano reconocía sus pecados, reconocía que no era digno de estar delante del Señor. Por eso se queda a lo lejos, porque sabe quién es, sabe lo que ha hecho, no lo niega. Sabe si le ha fallado a su esposa, tiene clara conciencia de su debilidad, de sus pecados. Y dice, lo único que hacía era golpearse el pecho. ¿Golpearse el pecho qué es? Reconocer que yo he tenido la culpa. Reconocer que yo le he fallado a Dios, que yo soy el culpable.
Hay gente que no reconoce su culpa, sino que dice, es que mi esposo, es que si mi esposa fuera diferente yo no me habría ido a emborrachar. Es que si mi papá no fuera tan enojón yo no me escaparía de la casa. Siempre, hermanos, las personas buscan echarle la culpa a otro de sus propios errores. Este publicano no le echa la culpa a nadie, sabe que es su culpa. Por eso se da golpes de pecho, yo soy el culpable. Y le dice a Dios, Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Apiádate de mí, Señor, porque muchas veces no quiero estar en tu presencia. Apiádate de mí, porque te he cambiado por dinero, por lujuria. Apiádate de mí porque en mi orgullo y en mi soberbia he insultado a mi familia, he insultado a mis hijos, he insultado a mi esposa. Apiádate de mí que soy un pecador. Fíjate la sentencia de Dios. Este bajó a su casa justificado. O sea, Dios le perdonó porque aceptó lo que era, porque no culpó a los demás. Aceptó que le había fallado a Dios y estaba pidiendo misericordia. El otro, que se enalteció, no recibió el perdón. Se fue lleno de soberbia, creyéndose bueno, pero olvidándose de lo importante, que a Dios se le ama amando a los hermanos y de modo especial a los pobres y a los pecadores. Dios te invita, no te sientas bueno, mejor preocúpate de ayudar a los que ves que están en algún pecado, en alguna situación difícil, en algún momento de debilidad. Y entonces tú serás justificado, Dios te santificará porque no le echas la culpa a nadie, reconoces que tus pecados son por tu causa y que necesitas del amor y la misericordia de Dios.